Saludos hermanos, amigos, les habla nuevamente el pastor y profesor Miguel Ángel Drago y en esta ocasión, en este video, vamos a estar compartiendo parte del material de la clase de familia y ministerio o el ministerio de la familia, el manual de clase que estamos usando, de la clase que corresponde a la clase de familia de World Mission University. Y sin más, entramos en el tema y comenzando por dejar claro también que este material usted lo tiene en el módulo, en PowerPoint, y también figura más ampliado en el manual de clase que ustedes ya tienen. Para los que estuvieran viendo este video y no tienen ese manual, me pueden contactar o contactar a la universidad. Y tenemos en este capítulo 1 del manual el concepto de familia. El concepto de familia en este orden de cosas, o sea, en lo creyente, en los cristianos, en la familia cristiana, en los valores bíblicos, en los principios fundamentales de nuestra fe. Entendemos que la familia no es un espacio en donde la felicidad depende de las circunstancias. ¿Por qué decimos esto? Porque en el mundo donde vivimos, y sobre todo en el tiempo que nos está tocando vivir, se ha tomado casi como un patrón de vida que la gente es feliz conforme a lo que tiene. No por lo que es, y no estoy hablando por lo que es en función de alguna actividad, sino por lo que es como persona, por lo que es como hijo o hija de Dios, como creyente. Hoy en día sabemos que el mundo está enredado en una actividad consumista frenética. En el tiempo que estamos con este video, con esta clase, estamos pasando recientemente días como Halloween y es una de las fiestas de más consumo de productos relacionados a esa festividad que de ninguna manera agradan a Dios o exaltan el nombre de Dios. Y todas las grandes corporaciones en Estados Unidos ya están sacando sus cuentas y apilando mercadería para las fiestas de Thanksgiving, el Viernes Negro, para la próxima Navidad, faltan como 2 meses. Y todo eso, o sea, la fiesta es lo de menos. La celebración, el motivo de la celebración es lo de menos. Da igual si es una fiesta cristiana o es una fiesta de aquel que es enemigo de Cristo y nuestro. Entonces, no va por ahí, va por vender. Entonces, ¿cuál es el concepto secular en este orden de cosas? Es de que las personas no creyentes, su felicidad depende de las circunstancias o condiciones que les rodean. Ingresos económicos, tipo de vida, estilo de vida, vivienda, qué tipo de vehículos tienen, automóviles, ese tipo de situaciones, y cómo van a gastar el dinero que está entrando, o de qué manera pueden ganar más todavía, más allá de lo que hubieran obtenido. Ahora, no estoy procurando exaltar ese estilo de vida, sino por el contrario. Tampoco estoy negando de que hay una realidad en cuanto a la vida misma, porque vivimos en este mundo, vivimos en este país, vivimos en esta sociedad. Es una sociedad de consumo, pero como creyentes no podemos permitir que la sociedad de consumo nos consuma. Consuma nuestra identidad, consuma nuestro espíritu y consuma el propósito
del origen de las festividades que como creyentes debemos y podemos celebrar, que no son todas las que se celebran. Sin entrar en ese tipo de detalles porque no es el tema, pero es simplemente marcar pautas. Usted decidirá qué es lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces la familia no es un espacio en donde la felicidad depende de las circunstancias, sino de que la felicidad se produce dentro de la familia, en función de que los miembros se cuidan mutuamente, unos a otros. Es decir, que hay una actitud positiva en pro del otro, a favor del otro. Es decir, que cada uno niéguese a sí mismo y por amor al prójimo, entonces estamos negándonos y facilitando la vida a los demás. Usted dirá, ¿de quién está hablando? En clase lo he mencionado. Muchas veces, aún creyentes, nosotros nos olvidamos que el prójimo, que viene de una palabra latín, que también se traduce como próximo, es un sinónimo, prójimo y próximo. Aunque en nuestro lenguaje español no se lo interpreta regularmente o socialmente de esa manera, pero son sinónimos, tienen la misma raíz idiomática. Entonces, cuando decimos de que el prójimo es el próximo, ¿cuál es la persona más próxima que tú tienes? Tu cónyuge, tus hijos, en primer lugar tu cónyuge, y en consecuencia tus hijos. Esto quiere decir de que nosotros debemos de seguir el mandamiento que cuando el escriba le preguntó cuál es el más grande mandamiento. Amar a Dios es en primer lugar. Segundo, amar al prójimo. Nunca te olvides que con quien duermes es tu prójimo. Con quien duermes también es tu hermano o hermana en la fe. Por tanto, regularmente en el matrimonio cristiano pasamos por alto ese detalle, que no es un detalle. Entonces, la institución familiar es el fundamento de la sociedad. Es el principio de la vida, es el principio de la especie, es la corona de la creación y fue instituida por Dios. Nada más y nada menos. Por tanto, como fue instituida por Dios, no hay ninguna otra institución mejor que la familia. Es un compromiso, porque hay un pacto de amor. Hay cierto tipo de circunstancias en la vida de algunas regiones en el mundo donde se usa el término familia, no siendo familia. Me vienen a la mente dos situaciones que son adversas a la Escritura y a nuestros principios bíblicos, a nuestra fe. Pero quiero que los voy a mencionar simplemente para comprender que aún los no creyentes tienen un concepto de familia, aunque erróneo. Pero hay un principio. En la época de la mafia italiana, los grupos se daban a denominar familia. Hasta se reunían a comer juntos. Aquí, yendo más un tiempo más reciente, en el área de California, particularmente en el área de Los Ángeles, había un término que usaban los jóvenes pandilleros hasta hace unos cuantos años, tal vez no tantos, hoy en día ya no lo he oído,
o tal vez no estoy enterado. Y usan el término homeboy. Y ese término que usaban los chicos pandilleros, no quiero usar el nombre epíteto que se usaban para identificar a estos chicos porque no me parece, pero tiene un sentido de familia. Si usted observa las regiones, las ciudades, los códigos postales, donde mayor índice de pandillerismo había, era en las clases más necesitadas, una, y donde el papá y la mamá estaban regularmente todo el día fuera de la casa trabajando. Entonces el sentido de familia lo busca afuera. Dejando eso ahí, para no extenderme en otro tema que tiene que ver con sociología, que es lo que le estaba planteando, y tenemos que la familia fue instituida por Dios y es un modelo que aún no creyentes lo toman como un modelo. Por otro lado, a una persona que no conoce a Dios y de buen grado, pensemos en una persona con integridad, honesta, con deseo de formar una familia, tiene un cierto temor a Dios. Incluso los que están en ciertas religiones que no conviene dar mención, ¿no? Pero que de alguna manera tienen cierto temor a Dios y quieren casarse, que Dios sea testigo de eso, que Dios esté en el medio, aunque después Dios termina estorbándole, porque ellos no le conocen. Pero voy a de que en nuestras facultades innatas, o sea, ya viene en nosotros el gen de Dios. No me entienda mal. Estoy hablando de que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Incluso lo hizo, como expliqué en clase, de manera diferente. Porque Adán tomó los elementos de la tierra y formó al hombre. Y dice que creó, formó. Y cuando habla de la mujer, no tomó los elementos de la tierra. Puso a dormir a Adán y tomó de su cuerpo. Y en la escritura original del hebreo usa el término edificó. No que armó, creó, sino que lo tomó de algo que ya estaba hecho, el hombre. Y edificó, es decir, que ya tenía el material, ya tenía la sustancia. Es lo mismo que cuando se trabaja en construcción, están los ladrillos, los clavos, las maderas, todo eso es el material. El trabajo después es edificar. Esa es la palabra que usa cuando Dios hace a la mujer. Como somos creados y Él nos dio el soplo de vida, más no obstante el soplo de vida lo da a Adán en términos de humanidad. Es decir, de que la procreación del hombre y la mujer, o sea, cuando el varón y la mujer engendran hijos, entonces se transmite esa vida. Probablemente no tenga el mismo valor que cuando Dios sopló, que usa la palabra hebrea nefesh. Y eso solo Dios lo puede dar. Pero nos dio la facultad de reproducirnos.
en el marco de esa voluntad de parte de Dios para con nosotros, es porque Él estableció un pacto. Y en Proverbios 2:17 dice que el matrimonio es un pacto con Dios. Interesante. Claro que es Él que establece el pacto, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar, ni quitar, ni agregar cláusulas u otras estructuras dentro del concepto primario escritural, es decir, bíblico. Por esta razón, la felicidad no depende de circunstancias y condiciones que nos impone el mundo, sino que la felicidad depende dentro del marco de la familia. Comienza cuando sus miembros son de un solo sentir, tal como habla Pablo a la familia de la iglesia. Sean todos de un mismo sentir. También se aplica el término familia, porque somos todos hermanos. Y estamos emparentados por la sangre de Cristo. Entonces, con más razón, cuando ese parentesco hay un lazo doble que junto al poder unificador y pacificador de la sangre de Cristo, está la reconciliación entre el hombre y la mujer, habiendo estado antiguamente enemistados también. Porque no voy a entrar en ese detalle ahora, porque nos llevaría más tiempo. Pero ha habido esa dificultad y Dios estableció entonces cuando el hombre se enseñorearía. Sin embargo, la Escritura en el Nuevo Testamento encontramos que seamos de un mismo sentir. Y la definición bíblica de familia, en general la familia es definida por la unión establecida por medio del matrimonio o por las relaciones de sangre o por adopción que se establecen entre las personas. Este era un sentido muy antiguo en el judaísmo, que lo podemos ver incluso como una figura. Podemos ver a Abraham, que si bien él era el patriarca de un gran clan y padre de naciones, él no hacía diferencias. Entonces vemos de que era una gran familia. La familia es establecida por Dios, la creación de la tierra y luego la del hombre. No hubo una ceremonia. Y Adán y Eva pasaron a ser o representan la primera comunidad humana sobre la faz de la tierra. La familia fue originada en la mente de Dios. No es casualidad, no es una transformación simbiótica o morfológica, como plantearía la ciencia, de que éramos otra especie, unos primates, o sea, monos o como le llames. Dios creó al hombre como un ser inteligente. No lo hizo bruto, salvaje, bestial. No, nada de eso. Lo hizo Dios. El hombre es tan inteligente hoy como lo fue cuando fue creado por primera vez. Porque Él nos hizo así. ¿Que podemos evolucionar como especie? Sí. No estoy hablando de la evolución de Darwin, Estoy hablando de que evolucionamos como especie, en desarrollarnos mejor, en obtener conocimiento y sabiduría a través de la historia, de la vida. Y cuando nosotros ahora
que formamos familias, que conforman la gran sociedad donde vivimos, encontramos en los comienzos de la familia 4 niveles de relación en la interacción de pareja: el compañerismo, el placer sexual, la procreación y presentar a Dios como su creador en la tierra. Entonces, observamos que en el marco del compañerismo, Dios le dio al hombre, al varón, la ayuda idónea. Y se dio cuenta que no era bueno que el hombre esté solo. Entendiendo esto, el hombre a lo largo de la historia se fue desarrollando. Y en ese desarrollo como sociedad fue requiriendo la familia la integración dentro del marco de la sociedad. O sea, nosotros ya no somos un clan, no somos una tribu, no somos... puede haber etnias, pero hoy en día son los menos los que se dividen étnicamente. Hay lugares tal vez aislados de las ciudades grandes y todo eso. En muchos países, en Latinoamérica hay muchos casos, aunque prácticamente parecería que estuviesen en extinción o nos falta noticia de ellos, ¿no? Pero en la sociedad actual, en la sociedad moderna, por decirlo así, aunque ya no es más moderna, es postmoderna, el espacio educativo y cultural más importante y saludable para el ser humano es la familia. De hecho, muchas veces se confunde. Los matrimonios piensan que la escuela educa a sus hijos. La escuela no educa y tampoco tiene la responsabilidad de educar. Tiene la responsabilidad de formar personas útiles a la sociedad. Por eso aprenden a leer, escribir, a sumar, a restar y otro tipo de disciplinas. La educación es en el hogar. Los responsables de cómo salga el hijo o la hija es absolutamente 100% responsabilidad de los padres. Los padres pueden influir en el resultado final, o por bueno o también por lo otro, por atención o por falta de atención. Muchas veces he observado que hay padres que esperan que los hijos se eduquen solos, con traer el sustento al hogar para comer, vestir, pagar la luz, etc. Ya está. Esos son los requerimientos básicos. Y más bien esos son los requerimientos que requiere la sociedad moderna en términos de suministros. La luz, la electricidad, los sistemas cibernéticos, son nada más que gastos, son nada más que productos intangibles, porque no puedo tocar la luz, no puedo tocar el internet, pero a mi hijo sí lo puedo tocar. Tengo que abrazarlo, hablar con él, enseñarle. Pero es que en la mentalidad a veces también en nuestra cultura latina he observado por años de que eso está ausente muchas veces. Simplemente creen de que trabajando uno o trabajando los dos, ahí vamos a estar bien. ¿Y qué es estar bien? ¿Cuál es la medida? Porque es como un periodista una vez le preguntó al famoso, el viejito Rockefeller, le preguntó, dígame, David Rockefeller, el padre, no el hijo que está ahora,
¿cuánto es suficiente? Hablando de dinero, ¿no? Es un hombre multimillonario, uno de los más ricos del mundo. Y él le contestó, ¿cuánto es suficiente? Pregunta. Sí, un poco más. Un poco más. O sea, no alcanza la medida. ¿Lo necesita para vivir? No. Cuando fue la crisis del 2008, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, con 1.000 millones de libras esterlinas, en esas movidas de la economía, perdió la mitad. Y se suicidó, porque solo quedó con 500 millones de libras. Con ese dinero puede vivir una ciudad entera por varios años. Imagínense. Entonces, ¿dónde está el corazón del hombre? Como especie, hombre o mujer. ¿Ama a su familia? ¿Realmente ama a su familia? Pero no decir, sí, yo hago esto y lo otro, y me esfuerzo, y también le traigo flores, y le abrazo. No va por ahí, no es nada de eso. Sí importa, claro. Lo que importa es el tiempo de calidad en este orden de cosas. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo, por ejemplo, en tu esposa, en tu cónyuge? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en tus hijos? Para comparar y darse cuenta, para hacer el clic, ¿cuánto tiempo tus hijos están invirtiendo en cosas que no deberían? Videojuegos, pornografía, apuestas por internet. Hoy en día existe el problema de la adicción en menores de edad de apuestas por dinero en casinos cibernéticos, que deberían prohibir todo ese tipo de situaciones. Eso destruye los fundamentos, valga la redundancia, los fundamentos fundamentales de la sociedad. ¿Sabes tú qué está haciendo tu hija ahorita? ¿Ahora mismo? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes cuántas horas pasó en internet? ¿Sabes quiénes son sus amigos, amigas? ¿Sabes si fuma? ¿Sabes si usa alguna sustancia? No le quiero asustar con los porcentajes respecto a eso. Aparte no me quiero apartar de la línea. Pero ocúpese de investigar. Y prepárese para los cambios sociales que estamos experimentando y para los que vienen todavía, porque vienen más. Resumiendo el punto que estaba diciendo antes, las escuelas brindan la formación al ciudadano. El Estado o la nación no puede existir si no existe la familia. Por eso la familia es el fundamento de toda sociedad. El Estado es una organización. Son hombres que se reúnen y forman algo. Una organización. La familia es un organismo, porque es vivo. No es una cosa, no es una empresa, no es una industria. No se trata de una asociación. Se trata de un compromiso. Se trata de algo que Dios creó y generó. Y nos dejó las instrucciones para que nosotros las desarrollemos. Vamos a cortar aquí y luego nos vemos
en el siguiente módulo. Esta que acabo de terminar es la parte 1 de este módulo que la familia. Dios les bendiga.